océanos azules, libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, su nombre Manuel Belgrano. Celeste y blanco su puño, sigue escribiendo en el tiempo, corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo. Jamás seremos esclavos que alaben otras auroras. Somos éxodo de un pueblo que está de pie en la memoria. Dicen que se ha muerto pobre, pero vive en cada escuela, flameando siempre en lo alto, creando nuestra bandera. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, el nombre Manuel Belgrano. Algunos concursos también, proyectos de arte para las escuelas. Por supuesto, quiero presentárselos a Mariano Ramírez, que nos visita, que es su presidente desde hace ya varios años, conformándolo desde hace varios años atrás. Desde el año 96 sos el presidente, ¿verdad, Mariano? ¿O más? Bien. Y durante todo este tiempo, fortaleciéndolo y generando recursos con gran esfuerzo seguramente, y bueno, y poniendo en valor todo esto que significa que podamos reflexionar y trabajar desde tu saber de profesor, de representante del arte también, porque sos profesor de artística, y bueno, él se ha sumado en esta oportunidad a Mariano Chalupa, que también es profesor de filosofía y que en alguna oportunidad ha trabajado incluso como asesor del nivel central. Así que con estas dos compañeros de lujo, le damos la bienvenida a todos aquellos que han dispuesto hoy su tiempo para compartir con nosotros esta conmemoración virtual por la situación que nos atraviesa, y también le damos la bienvenida a María Fernanda Penice, que es la jefa distrital de Ituzaingó, con quien tenemos el gusto de conversar desde la región 8. Así que Fernanda, si gustas presentarte, te lo agradezco. Bueno, hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias, Mariano, a ambos Marianos, Mariano Chalupa, ¿no? Rodríguez, por esta invitación, para profundizar, ¿no?, el conocimiento de este gran revolucionario, y cómo no tenerle simpatía, ¿no?, y un
especial afecto, ¿no?, a lo que nos convoca Manuel Belgrano, ¿no?, en el afán que él siempre tuvo por el reconocimiento de los educadores, ¿no?, por el convencimiento que él tenía acerca que podía profundizar los destinos de la patria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, estamos dispuestos y entusiasmados en escucharlos, ¿sí? Y de este modo luego poder profundizar nuestras prácticas de enseñanza en cada aula. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como nos habían presentado recién, no sé si se está escuchando, yo escucho acá como con un eco. ¿Ustedes lo escuchan también, el eco, o se escucha bien? Se escucha con eco. Tiene un poquitito de eco, pero en realidad la escucha es virtuosa igual. Continuamos entonces, o comienzo redondeando un poquitito la idea de lo que estábamos recién y le damos como un comienzo más formal. Decía que me imaginaba frente a docentes en este momento, ¿sí? Yo como docente, recién Raquel me presentaba, nos encontramos un montón de veces frente a la situación de, por ejemplo, preparar un acto o trabajar sobre algún efeméride o trabajar sobre algún tema relacionado con la historia. Y me parece que está lindo pensar, está bueno pensar en las ideas de Manuel Belgrano como un promotor, ¿sí? Como alguien que nos moviliza a pensar desde otro lugar. Decía recién que Belgrano participó en todas las fechas patrias, lo que uno podría decir el 25 de mayo, el 9 de julio, para el Día de la Bandera. Entonces, las ideas de Belgrano nos pueden interpelar a pensarlo desde una idea belgraniana. Nosotros, como Instituto Belgraniano, queremos proponerles eso. Queremos proponerles trabajar las ideas de Belgrano, cada uno en su disciplina, desde las efemérides, desde las ciencias sociales, o aún hasta de las ciencias naturales, porque vamos a ver también cómo desde las ciencias más duras, de la economía, cómo la vida de Belgrano, las obras de Belgrano y sobre todo las ideas de Belgrano atraviesan todas estas disciplinas. Manuel Belgrano, cuando era niño, había tenido la posibilidad de estudiar, su familia era adinerada, era acomodada, y había tenido la posibilidad de estudiar en colegio, ¿sí? Un colegio cercano, el Colegio Real, Colegio San Carlos, y una posibilidad que no tuvieron muchos. Me parece que eso también puede interpelarnos de la historia, que había un momento en la historia en la que no estudiaban todos, sino que solamente algunos, aquellos que tenían dinero y no aquellos que no lo tenían, ¿sí? Tuvo la posibilidad, gracias a su posición económica, tuvo la posibilidad de poder viajar, de estudiar en España, de estudiar en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, de Valladolid, de Oviedo, y recibirse de abogado muy joven, con muy buenas notas, con medalla de honor, y eso le permitió a él tener una mirada diferente del mundo. Le permitió estar en Europa en ese momento, leer muchos libros, ¿sí? Él decía que su aprendizaje no lo había tenido tanto de su estudio, sino de lo que él había podido leer, a lo que había tenido acceso a través de los libros. En 1794, a los 24 años, vuelve a Buenos Aires. Y acá hay un primer hecho, me parece que es interesante para resaltar con esto de la idea de patria. ¿Qué sería la patria para Belgrano? Pensar que es la patria, solamente el lugar donde nació, será su gente, será todo eso, o será un lugar donde se puede construir sueños, y Belgrano tenía realmente sueños. Cuando en 1794, a los 24 años, se había recibido, lo invitan, lo convocan, le ofrecen un cargo en Buenos Aires y él acepta con gusto. Y viene nuevamente a Buenos Aires. Bueno, acá la primera pregunta que nos podemos hacer, el primer planteo que nos mueve es,
bueno, se podría haber quedado en Europa, podría haber sido, tenía una profesión, era abogado, había estudiado leyes, sabía idiomas, tenía un buen pasar. Sin embargo, algo lo trajo nuevamente a Buenos Aires. Y lo trajo en un trabajo que lo comprometía a tener una mirada sobre el otro, ¿no? A ser empático también sobre el otro y empezar a construir desde ahí. Lo contratan como, lo nombran como secretario del Consulado de Buenos Aires y de ahí empieza a escribir. Empieza a escribir sobre todo unos textos que realmente son muy interesantes para leer, que son las memorias del consulado, quizá la parte más desconocida de Belgrano. Belgrano desde 1794 hasta 1810 estuvo escribiendo muchísimo y es quizá la parte menos conocida. Y es acá quizá lo más rico que tiene Belgrano, ¿sí? Acá es donde él empieza a pensar en un modelo de educación. Empieza a pensar en la educación como el promotor de la equidad y la igualdad entre las personas. No, pensemos que estaba en un contexto de virreinato, ¿sí? En una monarquía. Entonces, hablar de igualdad de personas en ese momento era impensado, ¿no? Y él venía con todas esas ideas de Europa, de la Revolución Francesa, de igualdad, de fraternidad, ¿sí? De libertad. Entonces eso lo empieza a aplicar, pero empieza a pensar, en principio, que en ese contexto, aún en ese contexto monárquico, era posible tener una sociedad más justa. Y esa justicia se podía lograr con la intervención estatal, sería, ¿no? Lo que hoy podríamos decir la intervención del Estado. Se podía lograr si el Estado estaba presente e intervenía, dando sobre todo, hay una palabra que es muy linda para pensarlo, habla permanentemente de la felicidad, Belgrano, ¿no? Y por contrapartida usa la palabra infelices, ¿no? Aquellos que no pueden lograr la felicidad. Él se conmovía cuando caminaba, viajaba, salía un poco de lo que era Buenos Aires, una Buenos Aires que era, la verdad que calles de barro, no es que era una gran ciudad, todo lo contrario. Cuando apenas se alejaba un poco veía casas muy precarias, ¿no? Entonces eso realmente lo conmovía. Y cuando veía quiénes habitaban, decía, y de ninguna manera van a tener la posibilidad, en esta situación, solos, no van a tener la posibilidad de poder construir algo diferente. Necesitan tener un apoyo, tener algo, ¿sí? Que los haga arrancar, podríamos decir, en esa búsqueda de sueños. Y ahí empieza a pensar un plan de país. Es fantástico cuando uno lee todas las memorias, ¿no? Que no era tampoco obligatorio hacerlo. Él tiene la necesidad, de hecho, publican las memorias, publican los diarios en ese momento, pero ya que empieza a diseñar un modelo de país. Un modelo de país que piensa primero en que los que trabajen en la tierra tienen que ser dueños de la tierra. Bueno, absolutamente revolucionario. ¿Sí? Una locura por el momento cuando había terratenientes dueños de muchísimas tierras, ¿sí? Y gente que no tenía esa posibilidad. Bueno, no sé si hay mucha diferencia con la actualidad en algunos casos, ¿no? Tenía que ser dueño de la tierra, decía. ¿Por qué? Porque aquel que fuese dueño de la tierra la va a trabajar con más alegría, la va a trabajar con más ganas y eso va a dar más frutos. Y si le va bien a esa persona, le va bien a su vecino, le va bien al otro, le va bien al otro, nos va bien a todos. Y eso redituaba en un mejoramiento de lo que él consideraba la patria. Entonces, para Belgrano, la patria era que le vaya bien a unos pocos o que le vaya bien a todos. Creo que la respuesta es evidente por lo que vamos leyendo de lo que Belgrano decía. Nos tiene que ir bien a todos. Esa era la idea de patria a Belgrano. Entonces decíamos, no hay que darle la tierra. Perfecto. Pero si le doy la tierra a esta persona, en esta situación, en este contexto, ¿va a ser suficiente? No. Vamos a tener que crear escuelas de agricultura. Porque si no le enseñamos a la gente, si no le enseñamos a cosechar, a plantar, a rotar la tierra y todas las virtudes que tiene la tierra, de ninguna manera va a poder progresar, no va a poder avanzar, va a quedar con la tierra ahí sin saber qué hacer. Entonces, tiene que estar el Estado presente y abrir escuelas que sean gratuitas,
públicas para todos, ¿no? Y cuando hablamos de escuelas gratuitas y escuelas públicas, era absolutamente novedoso, ¿sí? Entonces fue el primero en promover la educación pública gratuita y para todos. Y cuando hablamos de para todos, es un todos amplio, mucho más que otros casos que conocemos, ¿no? Un para todos era, incluyendo a la mujer, él propone por primera vez la educación femenina. Eso también es revolucionario. Yo me imagino lo que habrá sido en ese momento, ¿no? Me pongo a pensar, claro, por eso también en algunos momentos se lo querían sacar de encima al pobre Belgrano. Pensaba en que tenía que ser dueño de la tierra, había que repartir las tierras. Ya ahí pensaba en que las mujeres tenían que estudiar, lo promovía y decía que las escuelas tenían que ser también gratuitas y públicas. Y pensaba en que la mujer tenía que estudiar por dos razones que me parecen muy interesantes. La primera era porque la mujer, generalmente, al ser madre, era la primera educadora, ¿no? Por ahí hasta podríamos decir que es el comienzo de lo que es hoy la educación inicial, ¿no? Todo ese periodo de tiempo en que los niños antes no eran considerados, que solamente había que cuidarlos, ya Belgrano hablaba de la educación del niño recién nacido, desde sus primeros años. Y eso era la madre, tenía que ser la primer maestra, tenía que ser la primera educadora. Pero nada podía dar si nada tenía. Entonces primero tenía que recibir educación la mujer para poder brindársela a sus hijos. Eso primero. Pero además, y lo cual también me parece fantástico y que es un adelantado a muchos años, ¿sí? Y que son banderas que hoy se levantan, hablaba de la educación de la mujer para la promoción de la propia mujer. No, porque decía, si la mujer estudia y puede trabajar, puede también decidir quién quiere ser. Hasta ese momento la mujer solamente podía aspirar a ver con quién se casaba, ¿no? Entonces, solamente, bueno, si me caso con alguien con dinero, bueno, tengo la suerte, voy a poder desarrollarme, digamos, tranquilamente en mi vida. Era la única aspiración que tenía la mujer. Belgrano ve esto, ¿sí? Y también empieza a promover la educación de la mujer por esto. En esos escritos decía entonces, la educación es el centro también y la base y el comienzo de una sociedad más justa, más equitativa y una sociedad que empiece a progresar. La primera decíamos al principio la importancia que tenía de que sean dueños de la tierra, propone la educación de las personas, ¿sí? Por eso propone la escuela de agronomía, aparte de las primeras letras, la escuela de agronomía, la escuela de náutica, la escuela de dibujo, de matemática. Bueno, va proponiendo diferentes, porque tenía también un modelo de país, que si tuviéramos más tiempo podríamos desarrollar de por qué la escuela de náutica, por qué la escuela de dibujo, ¿no? La escuela de dibujo para los mapas, la escuela de náutica para tener una propia flota y no tener que estar dependiendo de otros. Bueno, arma todo un plan en el que la educación era la base fundamental. Entonces tenemos dueño de la tierra, educación, ¿ya está? ¿Es suficiente? No, también pensaba que el Estado en ese momento tenía que también brindarle las herramientas a la gente, ¿no? Por lo menos las primeras, dar el primer pasito para que después, con sus propios recursos, pueda comprarse las herramientas que tiene. Pero puede tener la tierra, puede tener la educación y saber qué es lo que tiene que hacer, pero si no tiene las herramientas, no lo va a poder hacer. Entonces también propone esto de poder darle las herramientas. Bueno, un plan absolutamente integral pensando en la equidad, en la justicia, ¿sí? Esta parte de Manuel Belgrano realmente es riquísima. Cuando uno empieza a leer todos esos escritos y hablando de economía, hablando de educación, hablando de política, sobre todo, ¿no? Porque hablamos de la intervención del Estado, bueno, realmente es muy, pero muy interesante. Después viene la parte que más o menos vamos conociendo, Belgrano, su participación en 1810, no solamente lo promueve, sino que después forma parte también de esa junta, y ahí él tenía claro, ya empezó, al principio pensó que en un sistema monárquico igual se podía lograr. Se chocó tantas veces contra la pared
que no se dio cuenta que no, porque cada escuela que él abría se la cerraba, ¿sí? O sea, no es que pudo, no, todo esto que él promovía lo pudo lograr, al contrario, o sea, los intereses justamente eran contrarios, ¿sí? Los intereses eran, cuanto más tengamos en la ignorancia a la gente, más fácil van a ser de dominarlos, ¿no? Y él esto hasta lo tiene escrito, ¿no? Que dio un tiempo en el que se creía que había que mantener en la ignorancia a la gente. Bueno, él piensa absolutamente todo lo contrario. Entonces, como se da cuenta que a través de la monarquía no iba a poder, participa ya de este movimiento revolucionario y él quería la revolución, quería la independencia. Tenemos muchísimos casos de qué es lo que va pensando él desde la independencia y libertad, cuando primero, bueno, lo mandan a Paraguay, ¿no? Para tratar de seguir una línea cronológica y hacer un resumen lo más escueto posible. Lo mandan a Paraguay a tratar de convencer también al pueblo paraguayo a que se sume a la revolución y se sume al gobierno de Buenos Aires. Bueno, ahí hay alguna victoria y derrota en lo militar, pero eso no es lo más importante y por lo menos no es lo que queremos rescatar nosotros. En el camino, Belgrano funda pueblos, en el camino escribe el reglamento para los 30 pueblos de las misiones, un reglamento donde por primera vez a nuestros pueblos originarios los nombra libres, ¿sí? Los declara libres y dueños de la tierra. Libres y dueños de la tierra a nuestros pueblos originarios. En este caso, los guaraníes, que formaban parte de las misiones guaraníes, de las misiones jesuíticas. Ese reglamento es fantástico, 30 puntos, donde les da igualdad, ¿sí? a nuestros pueblos originarios con alguien, un criollo o un español, ¿sí? Que en ese momento también era absolutamente revolucionario. Es muy interesante leerlo, es más, ese escrito fue la base también después de la Constitución de Alberdi. Así que miren el peso que tiene ese escrito de los 30 pueblos, o sea, del reglamento para las misiones. Entonces decía, funda pueblos, escribe esto, todo esto en campaña, ¿no? Y cuando uno se imagina, a ver, campaña, en ese momento que era vivir en una carpa, muertos de frío, en el barro, en medio del polvo de la tierra, ahí tuvo el tiempo de sentarse y escribir, porque tampoco era, digamos, estar en una oficina, podría decir uno, sentarse y pensarlo, ¿no? Era un hombre de ideas y de acción, porque estaba en ese momento también conmovido con esas ideas. Cuando vuelve a Buenos Aires, lo mandan a Rosario, ahí tiene otro gesto también que va, y acá es donde vamos a detenernos un poquitito, que tiene este gesto tan importante para nosotros, que define un poco y resume un poco todo lo que es su idea de patria. Primero, pide hacerla, o sea, pide permiso para poder utilizar la escarapela celeste y blanca, ¿no? Para poder distinguirse en batalla, porque decía, a ver, nosotros nos vamos a enfrentar a los realistas y estamos vestidos igual, no hay nada que nos distinga y vamos a llevar la misma bandera. Entonces, bueno, le dan autorización, una escarapela, ¿sí? Blanca y otra celeste, o sea, una tela redonda blanca y otra más chiquita celeste adentro. Eso era la primera escarapela, la que les permitía distinguir. Y ahí es donde dice, bueno, ya está, si logré esto, ahora vamos por más. Porque él sabía y se imaginaba lo que nos iba a pasar a cada uno de nosotros cuando viéramos la celeste y blanca flameando. Cuando cada uno de nosotros ve los patios de nuestras escuelas flamear la bandera, izarse todas las mañanas, ¿no? A veces con el frío o las tardes, ¿no? Izarse, y vemos esa bandera celeste y blanca, se nos representan todos esos sueños de libertad, de equidad, ¿sí? De justicia, que tenía Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, cuando izó la bandera, no fue un acto inocente, ¿sí? Fue un acto en el que él sabía que no se la iban a, o que tal vez no se la permitieran, pero él sabía lo que iba a generar en la gente. Yo no le puedo hablar de una construcción de una patria diferente, de una patria equitativa, si seguimos levantando la misma bandera de aquellos que los han hundido, que los han sometido a la pobreza y que los han marginado. Necesitamos una bandera nueva.
una bandera que resuma estos sueños de una patria justa y equitativa. Cuando Belgrano levantó la bandera, izó la bandera, generó eso. ¿No? Me imagino, quizá uno pueda jugar un poco con esto, ¿no? De pensar en ese momento lo que habrá significado para Manuel Belgrano el izamiento de esa bandera. Esa bandera él lo acompaña en toda la campaña del norte y llega al norte un ejército absolutamente diezmado, sin armas, muchos enfermos, ¿no? Bueno, y ahí tiene otro gesto que también lo define a Manuel Belgrano y que también es otro de los puntos que me gustaría resaltar, aunque a veces uno se va un poco de tema, pero digo, es tan apasionante la vida de Belgrano que hay cosas que uno no las quiere dejar de decir. Cuando llega al norte y tiene que enfrentar a un ejército muy superior en número y en todo, porque en armamento y en el estado que se encontraba el ejército del norte era imposible, recibe la orden de que tiene que volver, ¿sí? Y dejar a Jujuy y volver hasta Córdoba. Cuando ve a la gente y se conmueve de lo que le pasaba a la gente, ¿sí? Porque eso también está escrito, él lo ve lo que pasaba y ve que la gente lo acompañaba, que la gente quería algo diferente, que creía en su sueño, que creía en este sueño de una patria distinta. Decide, ¿no? toma esta decisión de que el pueblo lo acompañe. Entonces, invita a todo el pueblo a seguirlo. Y cuando uno dice, bueno, invita, hay que pensar en ese contexto, ¿no? A ver, había que caminar 250 kilómetros, había que cargar cada uno lo que pudiera, todo lo que tuviera había que destruirlo, todo lo que quedaba había que destruirlo, había que dejar tierra arrasada. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacer algo así? ¿Qué líder podemos seguir de esa manera convencidos de que realmente estamos por construir una patria mejor? Bueno, solamente Belgrano. Solamente Belgrano pudo convencer con sus ideas y con sus acciones, porque realmente era un hombre que sus acciones acompañaban también su pensamiento y sus ideas. Y lo acompaña todo el pueblo jujeño en una gesta histórica, que es el éxodo jujeño, ¿sí? Donde caminaron durante 5 días 250 kilómetros acompañando a Belgrano. Eso realmente es maravilloso. Más allá de lo militar, porque después eso generó que el ejército español llegue y no pueda abastecerse, no pueda descansar, no pueda aprovisionarse nuevamente, entonces tuvo que continuar y cuando llegaron a Tucumán encontró no solamente el ejército del norte, sino que al pueblo tucumano levantado en armas, con lanza, con cuchillos en la punta de una caña. Bueno, encontró eso. Digo, más allá de la cuestión militar, de victoria o una derrota, realmente fue una idea que triunfaba, ¿no? A mí me gusta pensar en que lo que triunfó en Tucumán y Salta fue la idea que convenció a un pueblo de empezar a construir una patria diferente, una patria más justa y equitativa. Luego acompaña al pueblo jujeño, o sea, vuelve nuevamente hasta el norte, ¿no? Con el ejército. Ahí Belgrano le dona al pueblo jujeño una bandera, que esa bandera está, y la quiero mencionar también porque fue declarada hace pocos años como símbolo patrio histórico, ¿sí? O sea que es un símbolo patrio, la bandera de la libertad civil. La bandera de la libertad civil, que también está bueno que todos lo sepamos, ¿no? Porque es otro de los símbolos patrios que tenemos. Tenemos la bandera celeste y blanca, la escarapela, el himno, y también tenemos la bandera de la libertad civil. Esa bandera que Belgrano le regala al pueblo jujeño por la gesta del éxodo, ¿sí? Por haberlo acompañado. O sea que ahí hay una simbología muy fuerte también, ¿no? En esa bandera, además de tener elementos de nuestros pueblos originarios, de los incas, ¿no? Que también reivindicando a los pueblos originarios. Es decir, cada gesto, cada acción de Belgrano tendían a la construcción de una patria más justa y equitativa. Tenía sueños, ¿sí? Y esos sueños, por ahí nosotros hoy nos queda ese legado. Nos queda ese legado para poder trabajarlo en las escuelas.
Hoy la bandera, cuando la izamos en los patios, representa esos sueños. Entonces, ¿qué más que ver ese símbolo ahí y poder trabajarlo cada uno a su lugar con las ideas que tenía Belgrano de igualdad, con las ideas que tenía Belgrano sobre educación, con las ideas que tenía sobre ecología? La ecología, quizá acá podríamos decir que Belgrano fue el primer ecologista en todo lo que es el Virreinato Río de la Plata, porque promovía la plantación de árboles, el cuidado del agua, la rotación de los suelos. Bueno, hablaba del cuidado de la tierra como un ser vivo, porque eso es un poco el sentido de la ecología, ¿no? A pesar de que en ese momento no existía esa palabra, no se utilizaba esa idea, ya Belgrano promovía el cuidado de la tierra. Así que tenemos un montón de herramientas como docentes para poder ir construyendo desde una mirada belgraniana esta idea de patria. ¿Qué patria tenemos? Una patria que todavía tiene deudas, muchas deudas, ¿sí? Eso puede ser una mala noticia o una buena noticia de acuerdo a cómo uno lo vea, ¿no? Si lo pensamos en que es una oportunidad, ¿sí? En vez de quedarnos con lo que no hicimos, decir, bueno, tenemos una oportunidad, tenemos un modelo de patria inclusivo, un modelo de patria en el que todos acompañan, muchos. Vieron que por ahí a veces hay ideas que separan. Bueno, yo creo que las ideas de Belgrano unen, ¿no? Cuando las entendemos, ¿no? Y si las entendemos bien, me parece que a través de las ideas de Belgrano podemos construir una patria mucho más justa y más equitativa para todos. Y trabajarlo de esa manera en las aulas, ¿sí? Bueno, no me quiero extender mucho más, así le damos paso a Mariano. Apasionante tu mirada, apasionante, porque de verdad creo que a mí me parece como que estamos poniendo a alguien que se lo puede ver desde el bronce, lo estamos poniendo en carne y hueso. Y esto creo que hace la diferencia. Y creo que también es la diferencia que estamos logrando paulatinamente dentro de esos sueños, como vos decís, que las escuelas empiecen a proponer en los diálogos. Ya no se habla tanto de los grandes próceres como objetos de bronce, sino esos grandes próceres como grandes hombres, como grandes personas, con sueños que nos dejan para que sigamos trabajando sobre ellos. Mil gracias, Mariano, mil gracias, apasionante lo tuyo, y seguramente Mariano Chalupa ahora podrá continuar en este posicionamiento. Muchísimas gracias, un aplauso desde el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que están compartiéndolo desde YouTube. Por favor, Mariano Chalupa, cuando guste, tome la palabra. Bueno, gracias, buenas tardes. Me quedo pensando en las cosas que nos cuenta Mariano Ramírez y es muy motivador. Como profesor, me parece que los docentes tenemos ahí una gran cantidad de material para poder llevar a nuestras propuestas y generar conocimiento con nuestros alumnos, acompañarlos a eso. Desde el Instituto Belgraniano siempre tratamos de proponer acciones que sumen al bagaje que tienen, al repertorio que tienen los maestros, maestras, profesores para sus clases. Entendemos que el conocimiento es una construcción que hacen los jóvenes y las niñas y los niños a partir de que algo que les llama la atención de su historia, de su entorno, de su realidad, se le presenta como posible de dar una explicación, una construcción, una conceptualización, quizá una expresión artística, ¿por qué no? Entonces, nosotros los animamos a los docentes de nuestro distrito a que tomen alguna de estas ideas que Mariano enunció y las lleven como propuesta a sus escuelas. De repente es muy interesante que, como decías vos, Raquel, que saquemos un poco la vista del prócer ideal y pensemos en el hombre real, como dice el historiador Weinberg, ¿no? Es decir, pensar en las personas, en su biografía, en sus luchas, en los procesos que han tenido que vivir
en sus contextos. Es muy importante cómo Belgrano insistía para que la educación sea un hecho público, y no solo público porque él defendía el acceso a esa educación, sino porque quería que la escuela, la enseñanza, sea una cosa de interés público. Y fíjense qué actual es esto, ¿no? Porque es muy importante que las familias, los productores, los que gestionan, tengan en cuenta la voz de todos para hacer escuela. Hoy en día la escuela se lleva adelante a veces en la casa, a veces en el recinto del aula, pero todos esos lugares son posibles porque hay gente que le interesa que las nuevas generaciones sumen conceptos, sumen ideas, sumen experiencias. Nosotros nos planteamos, bueno, cómo trabajar, cómo construir, cómo ayudar a estos estudiantes a que construyan la noción de patria. Hoy también podríamos preguntarnos por la noción de matria, ¿por qué no? Ya que estamos con esta línea tan novedosa y conmovedora, ¿no? de nuestra sociedad que se da a pensar. Podemos proponer, entre las cosas que Belgrano hizo en su vida, detenernos en lo que ocurrió con estas 4 escuelas que él decidió mandar a fundar a partir de los 40.000 pesos que la Asamblea del año 13 le quiso dar como reconocimiento y recompensa en su función con el Ejército del Norte. ¿Qué pasó con esas escuelas? Hoy en día, si uno se pone a investigar, encuentra los sitios en Facebook, los perfiles o Instagram, de que cada una de estas comunidades educativas existen. La última se terminó de construir hace una década en la provincia de Jujuy, y es una comunidad educativa que tiene los 3 niveles. Es decir, que nuestros alumnos quizás se pueden poner en contacto con maestros, con estudiantes de esas escuelas, y entablar un diálogo en el que puedan preguntarse, bueno, ¿qué se vivencia en esta escuela de la patria? Imaginémonos contar con un reporte o un diálogo con el director o una maestra o un profesor de la escuela en Tarija. En Tarija, esa ciudad tan importante de Bolivia, y es una de las escuelas o centros educativos más importantes, porque no solo forma hoy en día en los niveles obligatorios, sino que también es una escuela técnica que promueve técnicos superiores para el contexto productivo de la región. Entonces, en alguna materia podremos trabajar interarialmente y proponernos alguna de estas tareas para que el acercamiento a estas ideas que tenía Belgrano y el traslado a la coordenada de hoy en día pueda ser algo que a los estudiantes les resulte más viable e interesante. Es también notable, como decía Mariano, la educación de las niñas. La verdad es que la cuestión de ESI, todo el tema de género, hoy en día es un tema que mueve mucho a nuestras jóvenes, a las niñas, maestras. Es uno de los temas que la gente se vuelca por querer saber, está ávida de recibir información. Y notar que ha habido una persona que luchó para proponer este tipo de enseñanza a las mujeres es un gran tema de investigación, de indagación que se puede abordar desde distintas áreas. Cuando Belgrano escribía por qué había que disponer de escuela para niñas, decía, hoy en día hay auspicios. Y de hecho había, y él conoció uno al que visitaba mucho en Tucumán, era una casa como una caridad en donde una señora adinerada, le daba hospitalidad a las chicas huérfanas. Estas chicas huérfanas, como decía antes Mariano, aprendían las cuestiones de cuidado del hogar, o aprendían para poder trabajar después como servidumbre en otras casas de familias adineradas. Y Belgrano se preocupa, dice, en vez de educarlas solamente para que aprendan estas tareas, qué importante sería que aprendan a leer, a escribir, a expresarse y a elegir.
¿no? La verdad es que este tema planteado hoy en día, se me ocurre a un grupo de adolescentes o de niñas, puede disparar el interés para que puedan incluso averiguar qué pasó con esas escuelas, qué hacen hoy los hospicios, qué posibilidades tienen las niñas hoy en día de elegir su futuro, o las adolescentes. En este sentido, otro de los temas que a mí me llama mucho la atención y que siempre encuentro eco en mis estudiantes cuando se los propongo, es que en la Escuela de la Patria, que se fundó a partir de la donación de Belgrano, que existe en Tucumán, coincide ese territorio, ese terreno, con el lugar donde ocurrió la batalla, la famosa batalla de Salta. Entonces, es probable que esos profesores que hoy enseñan ciencias sociales allí, mismo los vecinos o los comerciantes de ese lugar, puedan tener alguna experiencia recogida por sus antepasados y que quieran transmitir. Poder investigar, se me ocurren ahora las materias, proyectos de investigación en ciencias sociales, sociología, psicología o las del área de humanidades, brindan un montón de elementos para que los profesores y los estudiantes se pongan a indagar y aprender. Y así hacerle caso un poco a este movimiento historiográfico que busca sacar a Belgrano del mero rol del creador de la bandera y ponerlo en un prócer, pero en un prócer de carne y hueso que luchó, que vivió y que bregó por la patria que hoy sostenemos nosotros. Bueno, algunas cositas para no hacerlo tan largo. Muchas gracias. Maravilloso, Mariano, maravilloso a los dos. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Nos vamos con una linda cajita de herramientas y además, como siempre, es importante mover la tierra y sembrar de nuevo. Y esto es lo que ustedes hoy nos han ayudado a hacer. Tenemos un más profundo agradecimiento. Seguramente cuando podamos hacer todo esto en la presencialidad, nuestros chicos tendrán banderas en las manos y cantarán canciones y los veremos reír. Y ese va a ser un premio a toda esta etapa que nos obliga a quedarnos en las pantallas. Pero bien, ustedes están haciendo su trabajo de una manera noble, generosa y amplia, con toda la profesionalidad que caracteriza a los docentes de mi país en general. Como siempre, el más profundo de los agradecimientos. Invito a alguna de mis compañeras, agradeciendo desde ya la gestión que tuvo Eliana González de Martino para vincularnos con ustedes, que hoy se encuentra enferma, pero que me ha mandado todo, una responsabilidad notable, la de Eliana, cómo me hizo llegar todo. Reconozco que estoy viejita y me emociono de cualquier cosa, pero bueno, Eliana es una de esas niñas que se generó allá hace muchos años, como directora de una escuela de mi gestión, de mi supervisión, y hoy es mi compañera de trabajo. Así que le hago llegar mi abrazo profundo y pronta mejoría. Y por supuesto, su tarea también la cumplió, regó la planta y salió a tratar de mejorarse. Háganle llegar, por favor, este afecto de parte de nuestra. Y por supuesto, les pido que si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, una pregunta, una ampliación, un ampliatorio, un reconocimiento de este trabajo, con solo que me lo haga ver, estaremos dándoles la palabra. Fernanda, alguno de los profes. Yo mientras piden la palabra, agrego algo que me parece que es importante para los docentes. Desde el año pasado estuvimos trabajando, a raíz de los público conocimiento que nos afectó a todos la pandemia, tenemos una biblioteca belgraniana con varios libros, la verdad que es muy rico, muy interesante, y no hay muchos en la zona, pero el año pasado nos empezamos a mover con la biblioteca virtual. Y la verdad que hicimos un trabajo de recopilación y de producción de textos muy amplia, y en la biblioteca hay no solamente libros, sino que también hay artículos, ¿no? Que los artículos tienen ese formato un poco más corto,
que por ahí, bueno, con títulos así como más específicos, Belgrano y la educación, Belgrano y la ecología, Belgrano y la mujer, Belgrano y los pueblos originarios, que por eso para los docentes que recién se inician y que tienen ganas de leer algo sobre estas ideas, bueno, hay muchos artículos publicados cortos. Además de eso, hay videitos de diferentes temas, por supuesto relacionados con Belgrano, y una parte donde hay material pedagógico, o sea, donde hay actividades para los distintos niveles, ¿sí? Distintas actividades, algunas generadas, producidas por nosotros y otras recopiladas, ¿sí? Desde el mismo Ministerio de Educación o del Instituto Belgraniano Nacional, que fuimos como recopilando y bueno, y agregándolo también a nuestra biblioteca. Y otro elemento más, eso a quien quiera acceder, entrando a la página del Instituto Belgraniano de Ituzaingó, ¿sí? Al Facebook, ahí ya tiene acceso y si no se comunica con nosotros ahí en el Facebook y le pasamos el link. Y otro insumo también que trabajamos el año pasado, como lo haría cualquiera de nosotros docentes, porque no tenemos, no contamos con fondos, algo lo que nosotros mismos podemos llegar a generar, tomamos de estas aplicaciones que toma cualquier docente para poder trabajar, que aprendimos todos un poco el año pasado, y armamos un museo belgraniano. ¿Sí? Entonces es un museo donde todo a través del link, a través de una conocida aplicación donde se linkea, ¿no? Entonces, bueno, a través de imágenes y link, nos va llevando a las distintas facetas de Manuel Belgrano. Dentro del Face, entrando por el Face. Se puede entrar por el Face, ahí están los dos links, sí, o sea, la página del Facebook. Y si no, se comunican con nosotros en el Facebook o una vez que entraron al Facebook de Belgraniano, mandan un mensajito y nosotros próximamente les contestamos y les mandamos los links. Y en esa visita virtual por ese museo, bueno, vamos recorriendo las facetas que surgieron un poco de la charla del año pasado. Después de la charla del año pasado, en la que nos fueron planteando un poco los docentes cuáles eran las necesidades que tenían y las temáticas, porque después de eso hicimos una encuesta, pasamos una encuesta, bueno, nos fueron pasando temas que eran de interés de los docentes, y bueno, y armamos ahí el museo virtual belgraniano para hacer como una recorrida muy sencillo, sobre todo para la escuela primaria, ¿no? Me parece interesante porque hay imágenes, ¿no? Y artículos cortitos. Así que bueno, paso el chivo publicitario. Muy bueno. Bien, me encantó, muy lindo. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere hacer algún otro comentario, algún reconocimiento, los escuchamos. Bien, no les dé la timidez ahora. No es época de timideces. Nos pasa a los adultos lo mismo que a los chicos. Sí, con las pantallas. Sí. Claro, ya algunos somos sinvergüenzas de antes ya. Bien. Bueno, seguramente les harán llegar los afectos. A mí me gustaría mucho trabajarlo con los institutos superiores de formación docente. Ya estoy pensando algo para los nuevos maestros y maestras y profesores. Por ahí no me atrevería tanto con los profesores porque sé que tienen otro perfil, pero las maestras y maestros entramos en la indagación histórica con muchos miedos, y por ahí esta forma de exponer que tienen ustedes a uno lo hace sentir más cómodo, ¿no? Y digamos, me parece que maestras y maestros que pudieran tener contacto con alguna charla de este tipo, ahí cuando están haciendo sus pininos en la docencia, creo que sería un buen ámbito, una buena puerta de ingreso para que todo esto les llegue a los chicos que por ahí todavía ni han nacido. Bueno, no sé, de mi parte no tengo más para aportar. Quiero darles un profundo abrazo y el aplauso desde todos mis compañeras y compañeros. Abran nomás sus cámaras si quieren para hacerles llegar el reconocimiento. Les agradecemos mucho y esperamos que en Ituzaingó haya prontamente algún festejo. Ahí Enrique dice, gracias Mariano y Mariano por el aporte
se me fue, por el acompañamiento de siempre del Instituto para las Escuelas. María Luisa dice, muy interesante la propuesta del Museo Virtual, gracias por compartirlo. Bueno, la verdad que muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. Bueno. Todos estamos muy agradecidos. Hasta pronto, que tengan un lindo festejo de esta etapa belgraniana, en este mes belgraniano, pero sí también que esperemos que pronto podamos vernos en forma física. Un gran abrazo. Ahí también Selva dice, muchas gracias, muy interesante y productiva la charla que nos ofrecieron. Y María Clara, muchas gracias por tanta articulación y cada día buscar nuevas estrategias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Mariano y Mariano. Chau, chau. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 Chau, chau. Gracias.